Jesús Cristo, alabado sea Jesucristo. Un saludo de la redacción en español de Radio Vaticano, Vatican News, y quien les habla, Patricia Inestrosa. Estamos transmitiendo la audiencia jubilar en este jubileo dedicado a las misiones presidida por el Papa León XIV. Hoy, 4 de octubre, memoria litúrgica San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana y patrón de Italia. Un saludo a todas las radios y televisiones que se han conectado con nosotros, y mientras estamos ya por dar inicio a esta catequesis jubilar, esta mañana a las 8:30 el pontífice ha firmado la exhortación apostólica Dilexite, que será publicada el 9 de octubre. Te he amado, y la ha firmado en presencia del arzobispo Edgar Peña Parra, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado. Es su primera exhortación apostólica Dilexite. El Papa está ya acercándose para dar inicio a con la bendición a esta catequesis jubilar. Inizio all'udienza, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Como es habitual, ahora el texto litúrgico, esta vez en 5 idiomas. Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Parola del Signore. El texto litúrgico del Evangelio según San Lucas. Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Ou bien, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Luke. Jesus said to his disciples, "No slave can serve two masters, for a slave will either hate the one and love the other, or be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and wealth." The Pharisees, who were lovers of money, heard all this, and they ridiculed him. The word of the Lord. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús decía también a los discípulos: ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Disse Jesus aos discípulos: nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro.
Os fariseus, como eram avarentos, ouviam as suas palavras e troçavam dele. Palavra da salvação. Los lectores son menos, es en italiano, en francés, en inglés, en portugués, en polaco y en español. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do swoich uczniów: żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. benvenuti tutti. Bienvenidos todos. Nel testo biblico En el appena texto letto, bíblico que acabamos de leer, che alcune persone, el evangelista dopo aver señala que algunas ascoltato Gesù, personas, después de escuchar a lo Jesús, deridevano. se burlaban de Sembrava él. loro assurdo il Les suo parecía discorso sulla absurdo su povertà. discurso sobre la pobreza. Precisamente se sentivano toccati Más sul precisamente, vivo se per il sentían loro tocados en lo más attaccamento al profundo denaro. por su apego al dinero. Cari amici, Queridos siete amigos, venuti come pellegrini han di venido como speranza. peregrinos de esperanza, y el jubileo es un tiempo de esperanza concreta, en el que nuestro corazón puede encontrar perdón y misericordia, para que todo pueda comenzar de nuevo. Il giubileo apre anche alla speranza di una diversa distribuzione. El jubileo delle también ricchezze, abre a la esperanza de una distribución diferente de las riquezas, a la posibilidad de que la tierra sea de Non è todos, così. porque en realidad no es así. En este año debemos elegir a quién servir, si a la justicia o a la injusticia, si a Dios o al dinero. Esperar es elegir. Esto significa al menos dos cosas. La más evidente es que el mundo cambia si nosotros cambiamos. La peregrinación se hace por esto. Es una elección. Se atraviesa la puerta santa para entrar en un tiempo nuevo. El segundo significado es más profundo y sutil. Esperar es elegir, porque quien no elige se desespera. Una de las consecuencias más comunes de la tristeza espiritual, es decir, de la asedia, es no elegir nada. Entonces quien la padece se ve invadido por una pereza interior que es peor que la muerte. Esperar, en cambio, es elegir. Hoy quisiera recordar a una mujer que con la gracia de Dios supo elegir. Una joven valiente y contracorriente. Clara de Asís. Y me alegra hablar de ella precisamente en el día de la fiesta de San Francisco. Sabemos que Francisco, al elegir la pobreza evangélica, tuvo que romper con su familia. Pero él era un hombre. Hubo escándalo, pero fue menor. La elección de Clara resultó aún más impresionante. Una joven que quería ser como Francisco, que quería vivir como mujer libre como aquellos hermanos. Clara comprendió lo que pide el Evangelio, pero incluso en una ciudad que se cree cristiana, el Evangelio tomado en serio puede parecer una revolución. Entonces, como hoy, hay que elegir. Clara eligió. Y esto nos da una gran esperanza. De hecho, vemos dos consecuencias de su valentía al seguir ese deseo.
La primera es que muchas otras jóvenes de esa zona encontraron la misma valentía y eligieron la pobreza de Jesús, la vida de las bienaventuranzas. La segunda consecuencia es que esa elección no fue como un fuego de paja, sino que perdura en el tiempo hasta nuestros días. La elección de Clara ha inspirado elecciones vocacionales en todo el mundo y sigue haciéndolo hasta hoy. Jesús dice, no se puede servir a dos señores. Así la Iglesia es joven y atrae a los jóvenes. Clara de Asís nos recuerda que el Evangelio gusta a los jóvenes. Sigue siendo así. A los jóvenes les gustan las personas que han elegido y asumen las consecuencias de sus elecciones. Y esto hace que otros quieran elegir también. Es una santa imitación. No se convierten en fotocopias, sino que cada uno, cuando elige el Evangelio, se elige a sí mismo, se pierde a sí mismo y se encuentra a sí mismo. La experiencia lo demuestra. Así es como sucede. Recemos pues por los jóvenes y recemos para ser una iglesia que no sirva al dinero ni a sí misma, sino al reino de Dios y a su justicia. Una iglesia que como Santa Clara tenga el valor de habitar la ciudad de otra manera. Esto da esperanza. Era la catequesis del pontífice que ha leído en italiano y a continuación la lectora en lengua francesa recuerda al Santo Padre que mientras que todos los fieles y peregrinos presentes en la plaza de San Pedro han querido manifestarle su sentimiento de filial afecto y sincera fidelidad y que rezan por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y recuerda en francés que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica que extiende de manera especial a los niños, ancianos y a cuantos sufren. En su catequesis el Papa habló sobre el discurso de Jesús sobre el dinero y que parece absurdo a sus oyentes que se sienten aludidos por su apego a los bienes materiales. El pontífice recuerda que en este año jubilar, tiempo de esperanza concreta en el que nuestro corazón puede encontrar el perdón y la misericordia, cada uno de nosotros debemos elegir a quién servir, a la justicia o a la injusticia, a Dios o al dinero. Atravesar la puerta santa, dijo el Papa, nos hace entrar en un tiempo nuevo. Esperar es elegir, porque quien no elige desespera. Mencionó a Clara de Asís, una joven valiente y contracorriente que supo elegir, que comprendió lo que pide el Evangelio. Su elección ha inspirado elecciones vocacionales en todo el mundo y sigue haciéndolo hasta hoy. El Papa ahora se dirige a los fieles de lengua francesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare i pellegrini provenienti dal Vicariato Apostolico di Istanbul, accompagnati da Monsignor Massimiliano Palinuro, quelli provenienti dalla Francia, con Monsignor Mathieu Rouget, e quelli provenienti dal Belgio. Fratelli e sorelle, preghiamo per i giovani affinché trovino nella Chiesa, al servizio del Regno di Dio e la sua giustizia, uno spazio in cui possano fare scelte ispirate dal Vangelo e sostenute dalla speranza. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa, en particular a los peregrinos procedentes del Vicariato Apostólico de Estambul, acompañados por Monseñor Massimiliano Palinuro, a los procedentes de Francia, como Monseñor Mathieu Rouget, y a los procedentes de Bélgica,
Hermanos y hermanas, recemos por los jóvenes para que encuentren en la Iglesia, al servicio del reino de Dios y de su justicia, un espacio en el que puedan tomar decisiones inspiradas en el Evangelio y sostenidas por la esperanza. Que Dios los bendiga. Recordemos, en esta catequesis, en esta audiencia jubilar, se encuentran grupos procedentes de España, la parroquia de Santa María y San Vicente de Vitoria-Gasteiz, la Hermandad de Vela Veracruz de Alcalá del Río, el Colegio Ángel de la Guarda de Alicante, el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje, peregrinos de la Diócesis de Santiago de Veraguas de Panamá, de Guatemala, el Colegio El Roble de Ciudad de Guatemala de la Asunción, y de Venezuela, la Red de la Pastoral de los Migrantes. Se ha recordado que los boletos para participar en las audiencias son distribuidos por la Prefectura de la Casa Pontificia y siempre han sido y serán gratuitos. Nos preparamos a escuchar al pontífice dando su resumen de su catequesis en inglés. Dear brothers and sisters, as we continue our Jubilee catechesis, queridos hermanos y hermanas, al continuar con nuestra catequesis jubilares, reflexionamos sobre la elección de la esperanza. En el pasaje del Evangelio de hoy, hemos escuchado sobre la elección entre servir a Dios o servir al dinero. Cuando permitimos que las posesiones materiales nos dominen, podemos caer en la tristeza espiritual. Sin embargo, cuando elegimos a Dios, elegimos la esperanza y una vida de perdón y misericordia. En esta fiesta de San Francisco de Asís, contemplamos su vida y la de Santa Clara, modelos de quienes comprendieron el Evangelio y eligieron una vida de pobreza como la de Jesús. Su elección sigue inspirando a muchos a recordar que la tierra pertenece a todos. Recemos para ser una iglesia que sirva a Dios y a los pobres y abra la puerta de la esperanza al mundo. Doy una cálida bienvenida esta mañana a todos los peregrinos y visitantes de habla inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los procedentes de Sudáfrica, Corea del Sur, in the United States of America. Un saludo especial a todos los que participan en el Jubileo de las Misiones. Al rezar para que experimenten un aumento de la virtud de la esperanza durante este año jubilar, invoco sobre todos ustedes y sus familias la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Seguidamente, el resumen del Papa vendrá dentro de unos instantes en español. Santo Padre, los fieles de lengua española desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto y sincera fidelidad y rezan por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica que extiende de manera especial a los niños, a los ancianos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio que hemos escuchado, Jesús nos recuerda que no se puede servir a dos señores. Es así que como cristianos estamos llamados a hacer buenas elecciones y a ser responsables de sus consecuencias. El mundo cambia solo si nosotros cambiamos. No podemos permanecer tristes y estáticos, porque esperar significa también escoger. Hoy en la fiesta de San Francisco, quisiera proponerles el ejemplo de Santa Clara de Asís, que con la gracia de Dios supo elegir la pobreza evangélica y la vida de las bienaventuranzas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
Roguemos al Señor por los jóvenes, para que a ejemplo de Clara sepan elegir y dar sentido a su vida. Y también para que seamos una iglesia que no trate de servir al dinero o a sí misma, sino al reino de Dios y su justicia. Que Dios los bendiga. A continuación, escuchemos en portugués a la lectora de la Secretaría de Estado. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade, e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração no Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora o resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Quando Jesus pediu para escolhermos entre Deus e o dinheiro, alguns riram-se dele, não o levando a sério, para poderem continuar agarrados à injustiça do egoísmo. Quem o escutou foi São Francisco, que escolheu a pobreza evangélica. Com ele, tantos outros e também uma jovem que o seguiu de muito perto, Clara de Assis. Como Francisco, ela soube escolher Cristo pobre e assumir em pleno as consequências dessa decisão, levando outras jovens a fazer o mesmo. Rezemos para que a Igreja continue hoje a escolher Deus e não os bens deste mundo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Eis a tradução das suas palavras. Salute fedeli di lingua portoghese, in modo speciale quelli provenienti da Portogallo e dal Brasile, qui convenuti per il pellegrinaggio giubilare. Vi esorto a varcare la Porta Santa scegliendo la vita che Gesù ci offre nel Vangelo, una vita povera, giusta, misericordiosa, pacificatrice e felice. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, especialmente os que chegaram de Portugal e do Brasil, aqui reunidos para a peregrinação jubilar. Exorto-vos a atravessar a Porta Santa, escolhendo a vida que Jesus nos oferece no Evangelho. Uma vida pobre, justa, misericordiosa, pacificadora e feliz. Deus vos abençoe. El último lector es en polaco. Recordemos en su catequesis el pontífice ha recordado que cómo se burlaban de Jesús por su enseñanza sobre la pobreza, porque los incomodaba. Así es que sobre la pobreza que los incomodaba, ya que tocaba su apego al dinero. Así es que a partir de ahí el Papa invita a reflexionar sobre el jubileo como un tiempo de esperanza concreta, donde el corazón puede encontrar perdón y misericordia para volver a comenzar y donde se abre la posibilidad de una nueva distribución de las riquezas, recordando que la tierra debería pertenecer a todos. A la vez que el Papa dijo que esperar es elegir con dos significados. El mundo, dijo, él cambia solo si nosotros cambiamos. Quien no elige se desespera cayendo en la asedia o tristeza espiritual, una pereza interior peor que la muerte. Tras recordar el texto litúrgico en el que los fariseos se burlaban de Jesús, el pontífice recordó hoy, 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, a Santa Clara de Asís, como ejemplo de una mujer joven y valiente que eligió vivir el Evangelio con radicalidad, siguiendo el ejemplo de Francisco.
Su elección fue contracorriente, escandalosa en su tiempo, pero inspiró a otras jóvenes siguiendo y sigue dando frutos hoy. El Papa destacó que la Iglesia es joven cuando elige servir al reino y no al dinero, y que los jóvenes se sienten atraídos por quienes eligen con coherencia, no por quienes viven en la indecisión. Cada uno, dijo el Papa, al elegir el Evangelio, se encuentra verdaderamente a sí mismo. Por último, el Papa invitó a rezar por los jóvenes y por una iglesia valiente que vive el Evangelio en el mundo con libertad y esperanza, como Santa Clara, habitando la ciudad de un modo diferente y transformador. In particolare i giovani che frequentano le scuole e le università per assumere in futuro diverse responsabilità nella società e nelle varie comunità. L'esempio dei santi Francesco e Chiara vi rafforzi nel prendere decisioni coraggiose nella vita, affinché possiate desiderare e esigere di più da voi stessi, diventando un segno di speranza per gli altri, specialmente per i vostri coetanei. Vi benedico di cuore. Su saludo a los polacos, saludo a todos los polacos, en particular a los jóvenes que asisten a escuelas y universidades para asumir en el futuro diversas responsabilidades en la sociedad y en las distintas comunidades. Que el ejemplo de los santos Francisco y Clara les fortalezca para tomar decisiones valientes en la vida, para que puedan desear y exigir más de ellos mismos, de ustedes mismos, dijo, convirtiéndose en un signo de esperanza para los demás, especialmente para sus compañeros. Los bendigo de corazón. A continuación, se recuerda una vez más. En italiano se recuerda que todos los fieles presentes en la plaza de San Pedro le desean manifestarle al Papa sus sentimientos de filial afecto y sincera fidelidad y que rezan por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Recuerdan que al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Luego el Papa impartirá la bendición apostólica que extiende de manera especial a los niños, ancianos y a cuantos sufren, y bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. E gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto. Doy una cordial bienvenida a los fieles de lengua italiana. Especialmente a los de la diócesis de Piacenza Bobbio. Con el obispo Queridos hermanos y hermanas, espero que, fortalecidos por la gracia del jubileo, puedan ser testigos de la fraternidad y la caridad evangélica en sus comunidades. Saludo también a las parroquias de Francavilla en el Mar, San Felice en el Cancello, in Sarno, a la Federación de Motociclística Italiana. Mi pensamiento va por último a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Hoy celebramos la fiesta de San Francisco de Asís. Para ustedes, jóvenes, que sea un modelo de vida evangélica. Para ustedes, enfermos, un ejemplo de amor a la cruz de Cristo. Y para ustedes recién casados, una invitación a confiar siempre en la divina providencia. A todos, mi bendición. Damos espacio ahora al canto del Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculi, adiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Y así, Daya, finaliza lo que es esta audiencia jubilar en este fin de semana dedicado al jubileo de las misiones. El pontífice en su catequesis ha subrayado que esperar es elegir, con dos significados. El mundo cambia solo si nosotros cambiamos, y quien no elige se desespera cayendo en la asedia o tristeza espiritual, una pereza interior peor que la muerte, dijo el Papa. Por último, invitó a rezar por los jóvenes y por una iglesia valiente que viva el Evangelio en el mundo con libertad y esperanza, como Santa Clara, habitando la ciudad de un modo diferente y transformador. Un pensamiento que ha extendido sobre todo en sus saludos, distintos saludos. Que el ejemplo de los santos Francisco y Clara nos fortalezca para tomar decisiones valientes en la vida, para que los jóvenes puedan desear y exigir más de ellos mismos, convirtiéndose en un signo de esperanza para los demás. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra transmisión. Gracias por haber estado en sintonía. Soy Patricia Inestrosa. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.